Muy bien, ahora sí. Está compartida, supongo. De acuerdo, entonces lo que os decía, el sistema visual podría funcionar como un analizador de Fourier. Eso significa que procesa las distintas frecuencias espaciales de manera independiente. Bien, eso es posible porque cualquier objeto y cualquier escena se puede descomponer en componentes frecuenciales. Entonces, cualquier estímulo visual se puede descomponer de la misma manera. En el punto 2 estudiaremos el sistema óptico. Entonces, ¿cómo se transmite el contraste en un sistema óptico? Veremos de manera general la importancia que tiene en la calidad del sistema óptico es esa transmisión del contraste, y luego pues lo generalizaremos para el sistema visual humano, y a partir de ahí bueno, vamos a definir una función que evalúa la calidad del sistema visual humano y cómo trabaja, que es lo que conocemos como la CSF, o función de sensibilidad al contraste, espacial en este caso. Bien, espacial porque, bueno, hay espacial y temporal, ¿no? Se pueden definir diferentes. Lo que hay que saber, cualquier objeto se va a poder descomponer en ondas sinusoidales que llamamos armónicos. Cualquier objeto se puede descomponer, eso es el análisis de Fourier. La MTF, Modulation Transfer Function, la vamos a ver, permite evaluar la calidad óptica de un sistema óptico. La CSF, Contrast Sensitivity Function, es equivalente a la MTF para el sistema visual humano. Y el sistema visual humano veremos que funciona como un analizador de armónicos, como un analizador de Fourier. Finalmente, la medida de la CSF veremos que tiene algunas aplicaciones interesantes en optometría y en contactología. Eso es lo que, bueno, lo que vamos a ver a lo largo de esta hora. Bueno, si cliqueo aquí, que no lo voy a hacer, accedería a un material que tenéis en Moodle, lo tenéis en el bloque del tema 8, que bueno, pues da un repaso completo a todo esto que a toda esta introducción que voy a dar, ¿no? Entonces, la idea de base es que nuestro sistema visual no procesa de manera igual a todas las diferentes frecuencias espaciales, sino que tenemos más sensibilidad para unas y menos para otras. Bien, partimos de aquí. Cualquier estímulo lo vamos a poder descomponer en sus frecuencias elementales. Un punto de esta imagen, nos encontramos con que para representar la intensidad de un punto de esta imagen, pues podemos recurrir a una función que lo que hace es una suma de distintos componentes, de distintas ondas. Estas ondas pueden ser expresadas como un seno de un ángulo y por lo tanto son ondas sinusoidales. Vale, vamos a hablar de ondas en este tema, y por lo tanto antes tenemos que recordar una serie de conceptos. El primero de ellos es, bueno, ¿qué es una onda? Entonces, bueno, es una onda, no os lo voy a contar ahora. Esto que tengo aquí, que es una variación de luminancia continua, hay unas barras negras, luminancia mínima, unas barras claras, luminancia máxima, y hay una variación continua suave. No hay bordes marcados, sino que es suave, es una variación de una onda sinusoidal que sube y baja suavemente. Bien, pues esto es lo que conocemos como una red espacial, una red, y
cualquier corte a lo largo de esa red es una onda, ¿no? Una onda va a tener un contraste. Y el contraste es un parámetro que lo que trata de cuantificar, de medir, es la diferencia que hay entre la banda clara y la banda oscura. Entonces, hay distintas formas de expresar el contraste, pero esta es una de ellas, el contraste Michelson se llama, y es la diferencia entre la banda clara y la banda oscura, luminancia máxima menos luminancia mínima, dividido de la suma de ambas, luminancia máxima más la luminancia mínima. ¿De acuerdo? Bueno, si echáis unos numeritos veréis que el valor máximo que puede tomar esto es 1, cuando este valor Lmin vale 0, y el valor mínimo que puede tomar es 0 cuando este es igual a este. ¿De acuerdo? Cuando no hay variación de luminancia. Entonces el contraste, lo dicho, es una escala de 0 a 1 y cuanto más alto indica que mayor es la diferencia entre la intensidad luminosa de la banda clara y la intensidad luminosa de la banda oscura. Bien, pues la inversa del contraste vamos a ver, bueno, esto nos... La inversa del contraste umbral. No he definido lo que es el contraste umbral. Si disminuimos el contraste progresivamente, voy a quitarlo, si disminuimos el contraste progresivamente, que realmente es disminuir la diferencia entre la banda clara y la banda oscura, cada vez es más difícil de percibir y llegará un momento en que no somos capaces de percibir esa diferencia entre bandas claras y bandas oscuras. Eso significa que hemos alcanzado el valor del contraste umbral. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más pequeño es ese valor, quiere decir que mayor es nuestra sensibilidad. La sensibilidad se define como la inversa del contraste umbral. Si este valor es pequeñito, soy capaz de detectar umbrales muy, muy bajos de 0,2, de 0,1, de 0,01, implica que mi sistema visual tiene una sensibilidad muy elevada. Y al revés, si solo distingo contrastes de 1, 0,9, 0,8, eso implica que tengo una sensibilidad muy baja. Tiene que haber mucha diferencia para que yo sea capaz de darme cuenta. Hay otros dos parámetros que no he definido aquí, pero bien, creía que tenía una representación gráfica, pero creo que no hace falta porque son conocidos por vosotros. La amplitud de la onda. Imaginaros una onda sinusoidal que sube y baja. La amplitud sería, bueno, cuando está arriba es luminancia máxima, cuando está abajo es la luminancia mínima, pues sería la diferencia de luminancia L2 menos L1 dividido de 2. Eso sería la amplitud de la onda. ¿De acuerdo? Que realmente es la media de la luminancia. Y la luminancia media de la onda pues sería la suma de L1 más L2 dividido de 2 también. ¿De acuerdo? Entonces esos dos conceptos, amplitud y luminancia media, pues también tenemos que tener claro el significado que tiene. La amplitud lo que me está marcando es si la onda sube y baja mucho o sube y baja poco, y la luminancia media me está diciendo si el valor medio de luminancia es muy alto o el valor medio de luminancia es muy bajo. Dos ondas pueden tener la misma amplitud, pero diferentes luminancias medias y al revés. Bueno, este es el concepto importante de verdad, la frecuencia espacial. La frecuencia espacial la definimos dada una red con bandas claras y oscuras,
la frecuencia sería el número de ciclos por ángulo visual. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es una sucesión de una banda clara y una banda oscura. En esta representación que tengo aquí, pues hay dos bandas oscuras y esto es media banda y media banda, dos bandas claras. Quizás serían dos ciclos, ¿no? Lo que mide el total. Si me voy a esta que se ve más claramente, empiezo a contar banda clara y banda oscura es un ciclo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia espacial en visión se mide por ángulo visual. Entonces la frecuencia espacial sería el número de ciclos que hay por un ángulo de 1 grado. 6 ciclos por grado, 8 ciclos por grado, 20 ciclos por grado. En el caso que tenemos aquí, si hay 2 ciclos, esto sería menos de 2 ciclos por grado, sería del orden de 1 ciclo por grado quizá, su frecuencia. En instrumentos es frecuente también, en vez de medir en ciclos por grado, medir en ciclos por milímetro, pero ahí, bueno, en visión necesitamos hacer la medición en ciclos por grado. Bien, vamos a empezar a hablar del análisis de Fourier y de la descomposición de frecuencias, la descomposición frecuencial de un estímulo. Entonces, pensamos en un objeto simple, un objeto sencillo, como puede ser una espada láser, una barra luminosa sobre un fondo oscuro. El perfil que tendríamos, la red, sería algo como esto: oscuridad y una zona luminosa. De acuerdo. Si representamos la variación de luminancia, la variación de intensidad respecto a la posición, pues oscuro, luminoso y otra vez oscuro. Pues este perfil se puede obtener sumando ondas. Vamos a verlo. Partimos de esta onda, de ondas sinusoidales, quiero decir. Y le sumamos otra onda, está centrada en el mismo punto, solo que en este caso pues tiene una frecuencia más alta. Hay más subidas y bajadas por la misma, en el mismo espacio. ¿Cómo se suman ondas? Pues se suman punto a punto. Yo, si sumo esto de aquí con esto de aquí, obtengo ese valor de ahí. Si sumo, me voy justo al centro, sumo este punto que aquí está subiendo, está en lo alto, y este punto de aquí que también está en lo alto, obtengo ese pico tan marcado. Como veis, pues habrá zonas donde la onda sube, esta onda está subiendo y esta también, y obtendremos zonas de máximos. Y otras áreas donde esta onda está subiendo y esta está bajando, y obtenemos esas zonas de mínimos. ¿De acuerdo? Sumamos punto a punto. Esto incluso en un Excel se puede representar de manera muy simple, se puede comprobar, vamos. Este es el perfil que obtenemos. Sumémosle otra onda más. ¿Qué obtenemos? Hemos sumado otra onda centrada, pero con una frecuencia mayor. Obtenemos esto de aquí, sumamos punto a punto y se va marcando ese máximo, mientras que estos mínimos, bueno, estos máximos secundarios que se llaman, también son picos, pero son secundarios, son más bajos, se van suavizando. Si le sumamos una más y otra, esta es la última que tenía representada, lo que vamos a conseguir es que esta franja sea cada vez más estrecha y más marcada, y estos máximos secundarios tiendan a igualarse, a desaparecer, y llegaríamos a algo como esto, ¿no?, que representa esa zona iluminada, esa barra iluminada de un fondo oscuro, algo similar a lo que tengo aquí, ¿no? Bien, entonces este objeto lo puedo descomponer en una serie de sinusoides.
¿De acuerdo? La suma de esto, esto y esto es lo mismo que ese objeto. Bien, otro ejemplo. Vamos a intentar generar esta figura, vamos a sintetizar esta figura a partir de ondas sinusoides. En este caso lo que tenemos son franjas perfectamente marcadas, con unos bordes marcados. El perfil de luminancia sería esto. Sube de golpe y baja de golpe. Esos bordes marcados negro-blanco. Esto se llama una onda cuadrada. La variación de la onda, la variación es cuadrada. Eso es una onda cuadrada. Y aquí hay unas variaciones suaves, subida y bajada continua. Es una onda, una sinusoide, una onda sinusoidal. Bien, pues yo lo que quiero hacer es reconstruir este objeto a partir de suma de ondas sinusoidales. ¿Cómo lo hago? Pues parto de una onda sinusoidal de la misma frecuencia. Eso significa que tiene el mismo número de subidas y bajadas. Aquí tengo 1, 2 y 3 subidas y aquí tengo 1, 2 y 3 subidas. Las bajadas pues son iguales, también 2 en este caso. Bien, pues ahora le voy a sumar. De acuerdo, a esa onda se le llama la onda fundamental, ¿no? O el componente fundamental. Le voy a sumar ondas, pero no cualquier onda. Van a tener cada una de ellas más frecuencia y menos amplitud. En concreto, la frecuencia va a ir aumentando en una sucesión 1, 3, 5, 7, 9 y la amplitud también lo hará en ese ritmo, pero inversamente proporcional, es decir, un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno. Vamos allá. ¿De acuerdo? Esa primera onda tiene 3 veces la frecuencia y un tercio de la amplitud. ¿Eso qué significa? Mientras esta sube y baja una vez, esta sube y baja 3 veces. Frecuencia 3 veces, triple. 3 veces la frecuencia. Y la amplitud, que es lo que marca la distancia desde el pico hasta el valle, es 3 veces más pequeña, es un tercio. Pues si la sumo, obtengo algo como esto. Bien, pues el siguiente, este sería el primer armónico, ¿de acuerdo? Segundo armónico, 5 veces la frecuencia y un quinto de la amplitud. Cada vez que esta sube y baja una vez, esta sube y baja 5 veces. Y la amplitud es la quinta parte de la original. Este es el resultado final. Sumando punto a punto, nos encontramos pues que los picos se van aplanando, tanto aquí arriba como aquí abajo, como en los valles. Se va suavizando. Si sumamos la del tercer armónico, os recuerdo, fundamental, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, sería frecuencia 7 y un séptimo de la amplitud. Veis que ocurre lo que os he contado, se va suavizando. Si sumo 9, 11 y así sucesivamente, al final esto será perfectamente recto, ¿no? Y habré conseguido lo que me proponía. Os recuerdo que lo que me proponía era, iré muy atrás, aquí, quería generar esta onda cuadrada a partir de una suma de ondas sinusoidales. Síntesis de Fourier, generar un objeto a partir de sus sinusoides, de sus componentes sinusoidales. Bien, pues esto de manera general se puede aplicar a cualquier objeto. ¿Qué aspecto tienen las redes que hemos ido mostrando aquí? ¿Qué aspecto tiene esta red? ¿Qué aspecto tiene esta red? Pues esto es más luminoso y esto es menos luminoso. Y aquí hay variaciones. Vamos allá. Esto es un continuo, es esta de aquí. Aquí vemos pico, una caída con un pequeño pico, pues sería este perfil de aquí. En el blanco es difícil observarlo porque, bueno, al menos en mi pantalla la resolución no da para más. Pero este pico
luminoso en la banda negra sí que lo veo. Esa es la banda negra y ahí veo el piquito luminoso. Y aquí sí que lo veo también, es verdad. En la banda blanca, una zona más oscura, es eso de ahí. Bueno, pues podéis verlas vosotros con detenimiento, pero lo que vemos aquí, esta imagen, pues coincide con los perfiles. Cuanto más pico de sierra encuentro aquí, más franjas blancas y grises voy a encontrar ahí. Bien, entonces una onda cuadrada la puedo considerar como una suma de componentes sinusoidales. Su espectro de Fourier sería la suma de esos componentes sinusoidales, de estos distintos componentes que hemos visto. Un tercio, un quinto, un séptimo de amplitud, 3, 5, 7 veces la frecuencia. Así que eso es lo que represento aquí. Intensidad, frecuencia. Primer componente. Intensidad es lo mismo que amplitud, ¿de acuerdo? Más amplitud y la frecuencia es esa. Un tercio de la amplitud, esto es un tercio de este, y la frecuencia es 3 veces. 5, 7, así. Esa es la representación de ese espectro de Fourier, ¿no? Al final voy a tener los datos de amplitud y frecuencia para cada uno de los armónicos. Bueno, pues pasamos al punto siguiente, la transmisión del contraste y la importancia que tiene en la calidad óptica de una imagen, ¿no? Yo sé que la MTF la habéis estudiado en sistemas ópticos, entonces os voy a dar un recordatorio porque me interesa más la aplicación que tiene en visión por la función de sensibilidad al contraste, pero entiendo que esto lo conocéis, ¿no? Un sistema óptico podría ser este telescopio terrestre, pues los hay de más calidad y de menos calidad. Y esa calidad está muy relacionada con la transmisión del contraste que haga. Cualquier sistema óptico siempre tiene una pérdida en la transmisión. La entrada es lo que hay fuera, lo que quiero ver, la salida es lo que encuentro en el plano de imagen, lo que voy a ver. Y no coincide, siempre hay una pérdida de la salida respecto a la entrada. Se mantiene la amplitud, sí, quiero decir, no la amplitud, no, se mantiene la frecuencia, pero para eh, para cada componente sinusoidal hay una pérdida de contraste. Eso es lo que queremos representar aquí. A ver. Fijaros aquí la altura que tiene esta onda. Ah, vale, vale. Voy a volver un momento atrás. Estaba olvidando. Eso es. La entrada es esta y la salida es muy, muy parecida. Así que representamos para esta frecuencia el contraste de salida dividido del contraste de entrada. Aquí será 1 o muy cercano a 1. Correcto, ese puntito de ahí que prácticamente es 1. Otra frecuencia. Esta frecuencia es mayor que la de antes y la salida ya está más estrecha, ¿no? Está más bajita aquí que aquí, ¿no? Por lo tanto, el contraste de salida es más bajo que el contraste de entrada. Voy a obtener un punto más abajo. Ahí está. Una más. Esta ya ha perdido mucho, ¿no? Respecto a la entrada, la salida es muchísimo más baja. Otro punto más abajo. Bueno, podrá pasar que entre y no salga nada, a lo mejor sí. Vamos a ver, esta frecuencia pues ya hay mucha pérdida y esto es lo que os decía. Para esta frecuencia espacial
la salida es nula. No lo detecta el sistema óptico. Es este 0 de aquí. Vale, pues esto es la frecuencia de corte. Cualquier frecuencia espacial más alta que este valor no la va a detectar el sistema óptico. Entonces, esta curva que nos ha salido, que es la representación del contraste de salida respecto al contraste de entrada en función de la frecuencia, es lo que se conoce como MTF, Modulation Transfer Function, o función de transferencia de modulación. Y para cualquier sistema óptico siempre tiene esta forma de una caída continua. Este punto de aquí es la frecuencia de corte, como os he dicho, marca lo que voy a poder ver, las frecuencias que detecta el sistema y las frecuencias que no detecta el sistema, todas las que estén por aquí. Y bueno, cuanto más alta sea la curva, más tarde en caer, querrá decir que más calidad tiene el sistema óptico como transmisor de contraste, que mejor funciona para entendernos. Voy a dibujar aquí con el puntero, si comparo esta, la que está representada con otra que apareciera por aquí, más abajo, de otro telescopio. La última que he pintado es la que corresponde a un telescopio de peor calidad. Funciona peor. ¿De acuerdo? Pues estaría bien tener una curva de esas para explicar el sistema visual humano. Y a lo mejor la podemos obtener al final del tema. Vale, ¿cómo podemos medir esto de una manera sencilla? Pues bien, voy a medir la MTF de una lente. La lente oftálmica cualquiera, pues coloco ahí la lente, aquí coloco una pantalla donde yo pueda medir el contraste y aquí pues coloco en el plano objeto, esto sería el plano objeto y eso sería el plano imagen. En el plano objeto que coloco una red de difracción, ¿no? una red de bandas claras y oscuras con un contraste determinado. Sé el contraste de entrada, puedo medir el contraste de salida, pues ya lo tengo, ¿no? La MTF, si vuelvo atrás, era calcular ese cociente, contraste de salida respecto al contraste de entrada. Yo tengo una frecuencia determinada, calculo el punto que toca, cambio luego esta red por otra con una frecuencia espacial más alta, repito la operación de medir el contraste de salida y así sucesivamente. Entonces, en un sistema óptico no es complicado determinar la MTF, pues sí puedo tener acceso al plano de salida, sí puedo medir el contraste de salida y conozco el de entrada. Bien, bueno, podríamos medir la MTF para distintas frecuencias, pero si conocemos el espectro de Fourier de un objeto determinado, en este caso de una onda cuadrada, yo podré conocer cómo se va a comportar el sistema si conozco su MTF. No sé si me he expresado demasiado bien. Quiero decir, si conozco el objeto lo puedo descomponer por Fourier en ondas sinusoidales y conozco la MTF del instrumento, bueno, pues puedo saber cómo trata el instrumento a ese objeto. Vamos a ver. Es lo que tenemos en esta simulación. Aquí. Un contraste de entrada. Esto era la representación que tenemos, era en negro, es la representación correspondiente al espectro de Fourier de la onda cuadrada, correcto.
Entonces, esta es la MTF del instrumento óptico. Para ese contraste de entrada obtenemos ese contraste de salida y así sucesivamente. Estas frecuencias de aquí no las detecto. Eso implica que están más allá de la frecuencia de corte. ¿De acuerdo? Bien, entonces conociendo la MTF de un instrumento óptico y conociendo el objeto, podemos predecir cómo va a ser la salida. Podemos predecir cómo va a ser el contraste en la salida. Este es el objeto de entrada. Bueno, pues siempre hay una pérdida de contraste. Podemos calcular que esto va a ser la salida y también puede pasar esto. La entrada es esta y la salida es nula. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estas frecuencias están más a la derecha de la frecuencia de corte de la MTF. Por lo tanto, no se percibe y lo percibimos como un campo homogéneamente iluminado. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Si tenéis ganas de levantaros, no sé si estáis sentados o de pie. Vamos a ver. Esto es una onda cuadrada y esto es una onda sinusoidal. Si os alejáis suficientemente de la pantalla, llega un momento en que las veis iguales. Veis esta presentación igual que esta. Las dos redes las vemos iguales. Bien. Y si en ese momento miráis a la tercera pantalla, pues habréis dejado de percibirla, probablemente, ¿no? Si la percibís muy mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Esto es una onda cuadrada y esto es una onda sinusoidal y este es el primer armónico de esta onda. ¿De acuerdo? Si lo percibimos aquí, lo estaremos percibiendo también aquí. Entonces notaremos esa diferencia. Pero si no lo percibimos, ya no tendremos esa información y las dos redes, la cuadrada y la sinusoidal, las percibiremos como iguales. Tenéis una actividad en material web también que, bueno, es interesante que le echéis un vistazo para comprender mejor lo que sucede aquí. Bien, esta es otra consecuencia de lo que estamos viendo. Otra aplicación relacionada con la descomposición frecuencial y el límite de resolución de un sistema, en este caso de nuestro sistema visual. Esta es una figura que se conoce como imágenes híbridas, porque la percepción depende de la distancia de observación. Son ilusiones ópticas. Si estamos a una distancia corta, percibimos a Albert Einstein, y si nos alejamos, la imagen cambia y percibiremos a otro personaje conocido, icónico, que es Marilyn Monroe. ¿Qué es lo que sucede ahí realmente? Pues bueno, hay dos imágenes mezcladas, y hay de la imagen de Albert Einstein están seleccionadas las frecuencias espaciales más altas, mientras que de la imagen de Marilyn Monroe están seleccionadas las frecuencias espaciales más bajas. Entonces, en función de la distancia de observación, si nos alejamos suficientemente, las frecuencias correspondientes a Albert Einstein quedarían fuera, más allá de nuestra frecuencia de corte, y la imagen que predomina, que percibimos, sería la otra imagen que permanece oculta.
Aquí, bueno, podéis acceder al vídeo donde se muestra, se explica un poco cómo funciona. Es este vídeo y lo que os cuento. Bajas frecuencias espaciales de la imagen de Marilyn Monroe. Esto es lo que hay realmente en esa imagen. Y altas frecuencias espaciales de la imagen de Albert Einstein. Las dos superpuestas y el resultado final es esa imagen híbrida que nos confunde. Otra aplicación del análisis de Fourier y la MTF, podemos predecir cómo se va a ver una imagen, una fotografía en pantallas de diferente calidad. En una pantalla con esta MTF hay una pérdida de contraste, yo percibiría algo así, y en una pantalla de inferior calidad, pues voy a percibir una imagen peor. Peor porque estoy perdiendo todo este rango de frecuencias espaciales que no aparecen en la imagen. Muy bien, finalmente otra aplicación del análisis de Fourier. Una imagen la podemos descomponer en sus frecuencias espaciales, algo que ya hemos hecho antes en el ejemplo de la imagen híbrida de Marilyn Monroe y Albert Einstein, y podemos seleccionar unas determinadas frecuencias espaciales, un determinado rango. Por ejemplo, en esta fotografía, aunque ya es mayor, este es Juan Carlos Ferrero, tenista hace 15 o 20 años, muy bueno, estuvo número 1. Bien, pues en esta imagen, si sustituimos el valor de cada uno de estos cuadraditos, de estos píxeles, por la luminancia media que tiene, a partir de ahí seleccionamos, podemos sacar imágenes donde se eliminan las frecuencias espaciales más altas y obtenemos esto, o se eliminan las frecuencias espaciales más bajas y tenemos esto. Y esto, que parece un juego, pues es muy útil a la hora de estudiar la visión y poder evaluar qué componentes de frecuencia pueden ser más importantes para detectar un objeto. Bien, pues volvemos a donde estábamos. Lo que hemos visto es la MTF, la importancia que tenía como función que evalúa la calidad de un sistema óptico, y hemos visto unos cuantos ejemplos, unas cuantas aplicaciones de esta MTF para tratar imágenes. Lo dicho, la MTF de un sistema óptico es fácil de obtener porque podemos acceder al plano imagen. A partir, esto es un poco repetitivo, pero en fin, contraste de entrada 1, contraste de salida al que sea para esta frecuencia. Para otra frecuencia distinta, lo mismo, contraste de entrada 1, contraste de salida al que sea. Al final es medir el contraste de salida para distintas frecuencias. El problema en el sistema visual humano es doble. El primero sería decir dónde está el plano de salida. Vale, pues ahí podemos pensar, vale, si analizamos solamente el ojo, lo que es el sistema óptico, el plano de salida es la retina, sin duda. Pero si analizamos el sistema visual completo, el plano imagen de salida es lo que yo percibo en mi cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos contestado. El plano imagen puede ser uno de esos dos. Y luego el segundo problema es cómo accedo al plano imagen, sea uno o sea el otro, porque un sistema óptico es sencillo, pero en visión humana pues no podemos entrar a la retina o entrar al cerebro a medir nada, al menos de una manera directa. De manera indirecta ya veremos cómo sí. Entonces tenemos ese doble problema para
determinar la CSF, perdón, la MTF del sistema visual. Bueno, pero podemos hacerlo de esta manera, de una manera indirecta. Fijaros, cuando medíamos la MTF, ¿qué teníamos? Que el contraste de entrada para todas las frecuencias siempre era el mismo, siempre era 1 y calculaba el contraste de salida. Pues para calcular la MTF del sistema visual, o la equivalente, lo que vamos a hacer es al contrario. El contraste de salida va a ser fijo, dado que yo no puedo acceder ahí, y el contraste de entrada será el que irá cambiando. ¿Cuál es ese contraste de salida que voy a mantener como fijo? Pues el valor del contraste umbral. Contraste umbral, recordar, es cuando no detecto diferencia entre estas bandas claras y oscuras. Para cada frecuencia voy a ir disminuyendo el contraste hasta que no detecto diferencia entre unas y otras. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo podría hacer a lo mejor de manera subjetiva y lo que estoy midiendo en el plano de salida, digamos, sería el córtex visual, ¿no? Sería la respuesta de todo el sistema visual, no solo de la óptica ocular. Para la óptica ocular también hay manera de medirlo, pero no vamos a entrar ahora. Esto es lo que tenemos en este esquema. El contraste de salida para todas las frecuencias espaciales va a ser el contraste umbral. ¿De acuerdo? Y el contraste de entrada, pues el que toque. El valor de contraste de entrada que me proporciona el límite de visión, contraste umbral, para esta red. Cambio la red a esta, voy disminuyendo el contraste y aquí pues tendré el valor de contraste mínimo que me produce ese contraste umbral y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues parece posible entonces, se puede determinar. Bien, aquí esto también os invito a que lo miréis en el material web, sobre todo porque en pizarra y en directo es relativamente fácil de explicar, pero aquí es un poco farragoso y me lo salto. La MTF, vamos a ver, volvemos atrás, la MTF del sistema visual, cuando yo mido esto, la MTF del sistema visual lo que mido realmente cuando estoy haciendo esto, que os he contado, es lo que conocemos como función de sensibilidad al contraste. Función de sensibilidad al contraste. Contrast Sensitivity Function, CSF. Eso es lo que medimos. ¿Y es lo mismo que la MTF? Pues si hacemos números, si desarrollamos, no es exactamente lo mismo. Es proporcional a la MTF. ¿De acuerdo? Eso es lo que no quiero explicaros. Ahí, si os queréis calentar la cabeza, lo tenéis. ¿De acuerdo? Lo que nosotros tenemos que saber es esto de aquí. La MTF del sistema visual es proporcional a la CSF del sistema visual. Bueno, pues entonces es posible medirlo, la CSF del sistema visual, y obtenemos esto de aquí. Sube y baja. Aquí no se ve muy bien, así que voy a ir a la que tenía 2 diapositivas antes. Es la buena para explicar cómo funciona esto. Esto sería la función de sensibilidad al contraste que obtenemos. Sube y baja, cae. Entonces, fijaros, el rango de frecuencias espaciales que somos capaces de ver los humanos, pues más o menos desde medio ciclo por grado hasta 30, 40 ciclos por grado. ¿De acuerdo? Acordaros que esto sería la frecuencia de corte. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, esto corta en 30 ciclos por grado.
este sujeto no es capaz de ver ni 40, ni 50, ni 60. Solo frecuencias menores. Vale. La forma de la curva es siempre así. Tiene una subida, un máximo y cae. ¿Ese máximo dónde está? Pues la teoría nos dice que entre 3 y 6 ciclos por grado es donde se sitúa el máximo de sensibilidad, ¿no? Donde nuestro sistema funciona mejor, donde transmite mejor el contraste, digamos, sería para frecuencias de 3 a 6 ciclos por grado. A partir de ahí baja bruscamente la curva, baja. Y en la otra dirección baja más suavemente, pero también baja, ¿de acuerdo? Entonces, antes os dije la MTF de un sistema óptico cualquiera siempre es así. Fijaros cómo dibujó. Siempre cae. Y en cambio ahora me encuentro que el sistema humano tiene una subidita y a partir de aquí cae. ¿Vale? Bueno, pues entonces se dice que esto debería subir más hacia arriba y lo que realmente tenemos es una pérdida o una atenuación para frecuencias espaciales más bajas. Esto está atenuado, ¿de acuerdo? Vale, entonces eso es la ESF que representa nuestro sistema visual humano, cómo responde frente a distintas frecuencias espaciales, cómo transmite el contraste para las distintas frecuencias espaciales. En esta figura, por distintos experimentos ópticos, ópticos y en fin, psicofísicos, se puede calcular la función de sensibilidad al contraste completa, que es la que he marcado, la que corresponde solo a la parte neural, es decir, a la parte cerebral, desde la retina hasta el córtex visual, y la que corresponde al ojo, es la óptica. ¿De acuerdo? Y es lo que tengo representado aquí. Esta es la absoluta. Esta de aquí con una forma similar es la que corresponde a la parte neural, desde la retina hasta el cerebro, parte neural. Y esto de aquí, una bajada continua, pues esto es como un instrumento óptico cualquiera. El ojo es un instrumento óptico cualquiera. Hay una atenuación continua, hay una bajada continua, perdón, de sensibilidad al contraste. Según aumenta la frecuencia espacial, esto va cayendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese cambio de tendencia en la CSF completa se debe a la parte neural del sistema. La parte óptica se comporta igual que cualquier otro instrumento óptico. Vale, esto es un test, el test de Robson. No sé si lo conocéis, pero yo creo que en optometría de poblaciones especiales creo que tenéis uno o dos de estos tests, creo recordar. ¿Vale? Entonces, fijaros, es una fotografía única, pero tiene una variación continua de frecuencia espacial. Según me voy para aquí, cada vez hay más rayitas, está aumentando la frecuencia espacial. Una variación continua de frecuencia espacial y aquí hay una variación continua de contraste. Según me voy de arriba, esto se ve mejor por aquí, según me voy desde arriba hacia abajo, cada vez es mayor el contraste. El negro es más negro y el blanco es más blanco. Más contraste aquí arriba, menos contraste aquí abajo. Entonces, en una sola imagen tengo, todo el rango de frecuencias espaciales que puede ver un humano y todo el rango de contrastes que puede ver un humano. El límite que yo marco mentalmente por aquí, de mi límite de visión, de contraste, pues correspondería al límite de mi función de sensibilidad al contraste. ¿De acuerdo? Aquí está un poco trucado, pero se ve mejor.
esta es la línea roja, por debajo de la línea roja el sujeto es capaz de percibir contraste, pues esto es su CSF. La carta de Pelli Robson, esta sí que seguro que la conocéis. Bueno, pues es una carta de sensibilidad al contraste. No tan completa como otras, pero en esta dirección, ¿qué es lo que tenemos? La frecuencia espacial aumenta. La distancia entre las tres patas de la letra E es cada vez menor. Hay más frecuencia espacial, más franjas, más ciclos por grado. Y en esta dirección el contraste está disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces esta carta evalúa la CSF. Simplemente estoy calculando el límite de contraste para distintas frecuencias espaciales. Vale, esto, el límite, la frecuencia límite de... Es que me lo he saltado, claro. La frecuencia límite de la CSF es la agudeza visual. Cuando estamos con contraste máximo, negro sobre blanco, son las condiciones en las que se mide la agudeza visual en un gabinete de optometría. Pues vámonos a la figura original. Tengo que ir un poquito atrás, pero merece la pena. Fijaros. Aquí bajo, 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 frecuencia de corte. De acuerdo. ¿Cuál es el contraste aquí? Pues si esto vale 0, sensibilidad es 0, es porque estoy en las condiciones de contraste mínimo. Entonces, si estamos en las condiciones, en las condiciones de contraste máximo, aquí a pesar de alcanzar el contraste máximo, no somos capaces de percibir nada. Ese punto de aquí corresponde a la agudeza visual, el punto de corte. Con el eje indica el límite de visión. Entonces, aquí el contraste es máximo. Esto de aquí corresponde a contraste máximo. Sensibilidad mínima, contraste máximo. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan unos minutos para acabar. Voy a explicar esto y terminamos. Simplemente esta figura. Es lo que os decía. Hay una relación entonces entre la CSF y la agudeza visual. Vale, vamos a ver. El límite medio de agudeza visual es agudeza visual unidad, que como sabéis corresponde a que percibo 1 minuto de arco. El detalle más pequeño que soy capaz de ver es 1 minuto de arco. Esto en la E de Snellen, que bueno, la veis desde que entráis en primero, bueno, pues indica que este ángulo de aquí es de 1 minuto de arco. Bueno, voy a hacer una analogía, esta es la E de Snellen, y esto, pues si le quito este palo, pues se ha convertido en una red de esas que utilizo para medir la CSF. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá. Esto de aquí, pensando en redes, una red, un ciclo que es una sucesión de una banda clara y una banda oscura. Así que esto de aquí, el detalle de Snellen, ese minuto de arco, es medio ciclo. El ciclo sería hasta aquí. Vale, pues hago una regla de 3 así de sencilla. Si medio ciclo corresponde a 1 minuto de arco, que es la agudeza visual unidad, n ciclos corresponderán a 60 minutos, que sería 1 grado. Para obtener un valor en ciclos por grado hago esto, ¿no? Entonces aquí me sale 0,5 por 60, 30. 30 ciclos por grado. Ese límite de agudeza visual normal corresponde a unos 30 ciclos por grado. Y eso coincide con este valor que teníamos aquí. 30 ciclos por grado es el valor normal
de corte de la CSF. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues para un sujeto que tuviera una agudeza visual distinta, 0,8, sabríais calcular, me imagino, cuál es el mínimo detalle que es capaz de ver, cambiar este valor de aquí y seríais capaces de saber cuántos ciclos por grado, dónde estaría su límite de su frecuencia de corte. ¿De acuerdo? Bueno, no, perdón. Si conozco este dato, la frecuencia de corte, lo que vamos a determinar es cuál es su agudeza visual y viceversa. Muy bien, pues lo más importante está por venir. Así que en la próxima clase, que será el jueves que viene, continuaremos con el tema. Os recuerdo antes de irme, bueno, antes que nada, ¿alguna duda de lo que he contado hasta hoy?